Anotación. Un niño indio emprende una aventura fabulosa a través de las formas amenazantes o favorables de la selva tropical, de los símbolos, los presagios y los encantamientos. 1966. De la cubierta del libro. El Alajadito tiene un lugar propio en la obra de Miguel Ángel Asturias, 1899-1974. Su composición abandonada, retomada, corregida, se extiende entre la década del 20 y la del 50. Sus raíces se nutren en esa vigorosa vertiente de la personalidad de Asturias que es su vocación mágica, mitológica, activa aún en aquellas novelas suyas más dedicadas a investigar y representar los conflictos de la sociedad hispanoamericana contemporánea. Entre Leyendas de Guatemala y Mulata de Tal, esa saria ha prestado su alimento a las más variadas formas de la imaginación creadora del autor. El Alajadito es uno de sus relatos más misteriosos y fascinantes. En ese universo donde la naturaleza está habitada por dioses y demonios infatigables, donde la superstición y el catolicismo confunden sus creencias y sus ritos, donde los sueños son las puertas por las que puede recuperarse el pasado o atisbar a un probable futuro, un niño emprende una aventura fabulosa a través de las formas amenazantes o favorables de la violenta naturaleza tropical, de los símbolos, los presagios y los encantamientos que son la memoria latente y no dominada de su raza. Esa aventura también espera al lector. Como las obras mayores de Miguel Ángel Asturias, este relato es una experiencia lingüística y narrativa cuyo lugar en la literatura contemporánea es indiscutible y definitivo. Primera parte. Capítulo 1. Bigotes de miel de caña de azúcar. Por las comisuras le bajaban como puntas de bigotes chinos, tostaditos, cosquillosos, dulces al lamerlos con lengua de gato. Tenía que defenderse de las moscas a manotazos, defender sus bigotes. El zumbido ligero del insecto al ataque y el ronco zumbido del insecto golpeado. Una como caída de algo que se recupera y sigue volando. Cuando el ataque de la mosca a sus bigotes era de vueltas calculadas en círculos y círculos, la manotada se convertía en ademán despacioso. Los moscones verdes, pesados, lustrosos, le hacían huir del sube y baja adormecedor de las moscas pequeñas, siempre chupeteando la caña, masca que masca el canuto de pulpa blanca, entre los cortantes filos de la cáscara apenas desgarrada y siempre jugosa. La casa tenía olvidado muy a trasmano un trecho de corredor. No daba a ninguna puerta, a ninguna ventana. Simplemente a la espalda de una pared lisa que lo separaba de unos cuartos para aparejos y otros estropiezos. Un alero inclinado caía a 3 pilares de madera sentados sobre basas de piedra y servía de medio techo, techo de un lloro. Llovía y solo de un lado caía el agua. Hay techos de 2 aguas. Casas que lloran por los 2 ojos. El corredorcito, su corredorcito, solo lagrimeaba con un ojo, gota a gota, primero, y luego a lagrimitas de tejas que formaban arroyos de llanto dulce que por río más grandes iban a dar al Atlántico o al Pacífico. Las casas de 2 aguas lloran para los 2 mares desde aquellas alturas, un ojo para cada mar. Pared lisa, techo de un lado, piso de ladrillos cuadrados y más abajo, en lugar de patio, el monte. El monte verde. Toda clase de monte. Más allá, el mismo monte. Y más allá, el mismo monte. Nadie cuidaba de este corredorcito. Una existencia ignorada. El viento enano lo barría. La lluvia sesgada lo lavaba. Una que otra vez descubrió caca de gallina en el piso. No agrandaba los ojos, pero pensaba abrirlos hasta donde le dieran las pupilas para expresar su sorpresa. ¿Gallinas? ¿A qué hora vendrían? ¿De dónde vendrían? Los gallineros quedaban del otro lado de la casa, solo que volaran. Pero él las habría sentido pasar sobre los patios, mitad volando, mitad arrastrándose. El corredor aquel su corredorcito. Una mañana descubrió una cáscara de aguacate, un guacalito. No le dio importancia. Hizo como que no lo veía. Él no lo veía,
pero alguien desde el guacalito lo miraba. Una pupila de agua brillante en el fondo morroñoso de color negruzco. Le dio un puntapié y se quedó dueño del corredorcito que olía a gente, a mucha gente, a gente sudada, a gente de humor fuerte, a gente que no se baña, a gente que ha caminado mucho. Un tiznón de carbón en la pared que fue blanca, amaneció un día como rajadura de temblor. Sol de mediodía, doloroso, claro. Un coronadito acababa de aparecer y se movía como en una balsa inestable a la orilla del corredorcito. Al instante subió al alero y dejó el espacio gozoso de alas. ¿Quién tiznó la pared? ¿Quién vino anoche al corredorcito? Ayer no estaba aquella como rajadura. ¿Quién? ¿Quién? Ya tenía el invierno encima. Era imposible que en aquella duda de visitas nocturnas de gallinas y fantasmas que comían aguacate dejara su corredorcito sin su presencia durante todo el invierno. Vendría a ver llover allí donde el monte se traga el agua, sin que suene como en los patios empedrados de la casa. Se la traga y nada más, igual que si la esperara con la boca abierta. Echó a andar a grandes zancadas. El corredorcito abandonado era como el muñón del brazo de una casa antigua. 1, 2, 3. ¿Cuántas filas de ladrillos cuadrados? 3, 4, 5, 6, 7. Y del otro lado de la pared, en los cuartos oscuros, los aparejos de las bestias de carga y unos barriles estrechos y altos llenos de monedas oxidadas, hediondas, húmedas, perdidas en ceniza revuelta con papel quemado. Siempre llevaba de esas monedas en sus bolsillos. Peso agradable del metal tintineante en el vacío de trapo de la bolsa. No todas las monedas eran iguales. Las más grandes, color de oro con sangre, mostraban de un lado 2 mínimas columnas, abajo tildes de ñ simulando olas, y arriba, al fondo, el sol a medio salir del mar, y del otro lado, una mujer vendada con una rama de hojas en la mano izquierda, y en la derecha una balanza. Otras de estas monedas, menos pesadas, delgaditas, de color blanco, traían de un lado un número 9, que podía ser 6, según se viera, y del otro lado una mano abierta. Las más raras eran unas moneditas muy pequeñas, llamadas cuartillos, horadadas por el medio. Al aproximarse el invierno, las monedas se sentían húmedas, pegajosas, hediondas a metal, perdidas en los barriles de cenizas que se regaba en el suelo, cada vez que su mano se hundía en son de ataque para buscar en el fondo más monedas. Cierta vez sintió que la ceniza le apretaba la mano. Sacó el brazo violentamente y no supo bien, del susto, le temblaban los dedos, si realmente la ceniza le había agarrado los dedos. Se le secó la boca. Apenas tuvo tiempo de alejarse enguantada la mano de polvo de huesos. Gritos, ayes, maderámenes que crujían, lengüentazos de fuego que devoraban lo que le salía al paso, hachazos a fondo, y más lejos detonaciones de arcabuces acompañadas de un penetrante olor a brea, pólvora, alquitrán y agua salada. Estaba en su corredorcito. Nada era real. Imaginación. Sueños. Cuentos de las criadas viejas. Estaba en su corredorcito con una caña dulce, sus bigotes de miel pegosteada en las comisuras de los labios y las moscas volando. Un ademán lento, una manotada. La miel lo invadía de una sensación amorosa, caliente, de fruta y ángel, como sonar una flauta de caña dulce, solo que el sonido era almíbar. Ya traería su flauta para tocarla allí, igual que si chupara caña, y entonces el almíbar se convertiría en música. Sus dedos, patas de araña, tapando y destapando los agujeros de la flauta en los carrera para dejar escapar o cerrarle el paso al sonido. Otra miel, otra fiesta. El corredorcito arrinconado estaría oscuro. La flauta se oiría en la oscuridad tan lejana y él mismo se sentiría tan lejos en su corredorcito, tan lejos, sin moscas, sin bigotes de miel de caña. Capítulo 2.
El pequeño visitante poco sabía del corredorcito. No había mucho que saber de aquel conjunto triste de materiales gastados por el tiempo y la intemperie. La pared, los pilares, el piso cuadriculado, el techo de un agua, teja sobre varilla de caña negra atada a los troncos rudos de las vigas con prietos y polvosos bejucos. Sí, poco sabía, pero siempre estaba como a la espera de algo inexplicable. Pasó la mano por la pared. Se abrazó a un pilar. Se sentó a la orilla del corredor con los pies hundidos en el monte. ¿Cuánto estuvo sentado? Palmoteándose la arenisca del pantalón en las asentaderas, se fue sin volver a ver. El pedazo de corredor, la pared, el techo, los pilares, el monte. El pedazo de corredor incapaz de alzar los hombros en un ¿qué me importa? Se fue silbando. Los chicos del campo silban como los pájaros. Pero un niño no debe silbar ni pelar la caña con los dientes, menos chupetearla haciendo ruido con la boca, y menos esparcir a escupidas el bagazo ya molido por las muelas. Pero no se fue. Un moscardón verde apuraba el último poquito de ruido en lo que al irse él quedaría hundido el corredorcito en el silencio y la inmovilidad. No se fue. Se quedó espiando. Media cara y un ojo asomaba cautelosamente para ver qué hacía el corredorcito cuando él no estaba. En la superficie de la pared repellada y sucia, en las basas de los pilares, en los serpentarios de bejucos que ataban las cañas del techo a los maderámenes, en los uñazos de sol entre las tejas mal ajustadas, no pasaba nada. Lo halagó aquel dominio suyo, estuviera o no presente, sobre el corredorcito. Al volver de donde se hallaba escondido, tocó cosa por cosa dándole a cada una su nombre en alta voz, para apropiarse mejor de lo que ya sentía suyo. Oírse hablar le dio la mayor seguridad. Llamar al pilar, pilar, al ladrillo, ladrillo, pared a la pared, le creaba una superioridad, una majestad. Un esfuerzo hablar a solas, conversar con las materias sordas, mudas, insensibles. Pero cuánta autoridad tiene la palabra. Moscas, ademanes, palabras, y el pedazo de corredor lo mismo, siempre lo mismo, invariable, imperturbable. Con un pilar que le faltara se vendría abajo, vencido el techo igual que ala quebrada de gallina, la pared escupiendo repello color de cáscara de huevo. El piso saltaría en pedazos o se hundiría al golpe de las vigas, con solo que de pronto le faltara un pilar. Se detuvo a contemplarlo desde esta posibilidad. Ya no era su amigo. Lo vio con ojos intencionalmente duros. Con la mano empuñada golpeó el pilar que tenía más cerca. Un ruido de temblor cernido sobre su cabeza recorrió el techo. Y volvió a golpear más y más duro. Cada vez temblaba más fuerte. Sonrió maliciosamente de pensar que el corredorcito creyera que de verdad estaba temblando la tierra. A los golpes escaparon por el techo de un lado a otro algunas arañas, ratones, un sinfín de cucarachas de todos tamaños, y alcanzó a ver con la esquina del ojo una culebra pequeña. ¿Cómo? ¿Había tanto ser vivo en aquel trecho de corredor del que él se consideraba único habitante? El fingido temblor sacaba familias enteras de cucarachas, arañas y ratones. ¡Cuántos ojos! No solo sus ojos. Gotitas de agua viva, luminosas gotitas de agua inteligente. ¡Cuántos movimientos en la oscuridad! No solo él se movía en el corredorcito. Las arañas se disparaban en largas puntadas de hilván apresurado, las cucarachas indecisas, tontas, los ratones sin más ruido que el del escabullimiento. Y él que creía estar solo y ser el único dueño del corredorcito. Las cucarachas, detenidas en su fuga, se pasaban un ala sobre otra sacudiéndose el miedo. Una araña color ciprés corría de un lado, como mano que va midiendo cuartas. Un hociquito de ratón. Un alacrán. Se precipitó y le puso el pie encima, instintivo. Toda la agonía de un resorte vivo. A decir verdad, los animales no eran del corredorcito, sino de la vecindad, del galpón de barriles de ceniza, monturas y aparejos para bestias de carga. Monturas y aparejos conservaban bajo su pequeña forma de puentes japoneses el movimiento de las bestias, ligero, veloz. Hay cabalgaduras que andan como ríos que trotan, otras como ríos al paso.
Estaba inmóvil, furioso devorador de cañas dulces, fabricante de pequeños terremotos, dueño de un corredorcito habitado, como las casas, por muchos seres invisibles, y de un tesoro de monedas sucias de ceniza. Las cucarachas, las arañas, los ratones, todo volvía al tenebroso mundo de lo que no se ve, al dominio de la oscuridad, del moho y el polvo de las maderas apolilladas. Animales de saliva y pelo de tinieblas, ciempiés color de hoja seca, agujosos grillos con los ojos de fuera, lombrices ciegas, lagartijas. Nada había pasado, aparte de los golpes en el pilar. Ah, sí, la muerte del alacrán cascarudo que aplastó con el pie. Capítulo 3. En esa luz turbada de luna y sol de la madrugada, entre hombres enjutos que más parecían raíces de manglar, costrosos de harapos, de sombreros de palma aludos, amarillentos, asomaba los ojos detrás de las redes de pescar tendidas en el patio grande. Amanecía. Los hombres preparaban sus aliños para bajar a pescar en una laguna que dista desde allí parecía un gran charco de agua sucia. Por eso la llamaban el charco del limosnero. Sus ojos de niño enfermo por el madrugón no encontraban asidero, mientras cantaban los gallos, helados, tiritantes, sin ganas para nada, con el cuerpo todavía dormido, perezoso, callado, bostezando. Los últimos remiendos a las redes con saliva de gente en ayunas, saliva que pega como sueño. Con los dientes detenían la red en alto, mientras dedos y manos anudaban aquí y allá las puntas de los hilos sueltos, las cadenitas desatadas. Los perros esperaban, advertidos de la partida por el ánimo de los pescadores, husmeando de un lado a otro con las narices en carne viva, húmeda y fría, las árganas de pita con tasajos y tortillas, los tecomates con agua limpia y café caliente, las cobijas, todo amontonado, bajo el signo de las escopetas mecheras y los machetes, sobre un montón de paja hedionda a estiércol seco. Se borraron. Se fueron, hombres y perros, la luna detrás de ellos, una telita de huevo. Solo el sol y el ir y venir de la casa, de las mujeres en la casa. Del gran lago quedó el charco, de la antigua casa el corredorcito, y del dinero que corría en ese tiempo, monedas sin valor en barriles de cenizas. Y de ese frasear enigmático no pasaban los pescadores mientras remendaban las redes. Así lo oyeron decir a la gente de antes, y lo repetían como él se quedó repitiéndolo, camino al corredorcito, al desaparecer los pescadores. El charco del limosnero. Sí, pero no decían nada más. Fuerte viento agitaba los árboles. Se oía como agua golpeada. Contrastaba el día clarísimo con el viento destemplado. Pero en el corredor, donde todo amanecía lo mismo, él hallaba abrigo. Lo vio. Lo recorrió con los ojos. Un camino subía del monte al piso enladrillado hasta el sitio en que estaba el alacrán muerto. Se pegó al suelo con la sangre, al ponerle él su zapato encima. Las hormigas lo habían despegado y ya lo tenían en movimiento. Se llevaban al alacrán. Debajo de aquella mole viscosa, cubierta de otras tantas hormigas, miles de patitas negras avanzaban. Era una carga preciosa. El alacrán dura todo el invierno bien conservado. Por eso se lo disputan los hormigueros. Se llegan a declarar la guerra. Vale un tesoro. Esto quizá no lo sabían las acarreadoras. Su papel era transportarlo de inmediato y lo llevaban unas abajo, otras a los lados, otras encima. El alacrán muerto parecía recobrar sus peligrosos movimientos de las tenazas y la cola. Pero no solo él se hizo al alero del corredorcito, huyendo del viento. Algunas mariposas blancas, pesadas, húmedas, buscaban el abrigo de la pared y del techo, bañadas por el sol. Alas blancas sobre el entierro del alacrán, llevado en peso por las hormigas, y seguido por un cortejo de miles de puntitos negros, entierro que por momentos se detenía, cuando descansaban, o se cambiaban las cargadoras. Se le acalambró un pie de tenerlo en alto apoyado de punta en una de las basas de los pilares,
mientras contemplaba absorto aquel entierro de gran categoría, y lo somató varias veces en el suelo, hasta sentir no solo el peso muerto del zapato que golpeaba como un bolsón vacío, sino algo así como un hormiguero, como si las hormigas se le hubieran subido. Pero no le andaban afuera. Siguió somatando el pie en el piso, sino adentro, entre la piel y la carne. El alacrán, al que ya bajaban del corredor, fue abandonado por las cargadoras al primer golpe de su gran zapato hormigueante de hormigas de calambre. El cortejo de las otras hormigas se desbandó, y solo el aleteo de las mariposas en el aire tibio, perfumado a hoja de encino seco, quedó del entierro. Se hizo el que no veía lo sucedido. Caminos de hormigas formaban redes negras de pescadores en el verdor del monte, atarrayas de luto que se anudaban y desanudaban sin enredarse. El charco del limosnero. Desde el corredorcito no se alcanzaba a ver ni empinándose mucho, ni subiéndose a las basas de los pilares. Mejor si hubiera ido con los pescadores. Allá andaría con ellos callado, oyendo el agua entre las linfas de hojas verdes, carnosas, y florones morados y blancos como mariposas acuáticas. Allá flotaría pensando en el corredorcito. De una manotada se espantó una mosca. No estaba comiendo caña. Ah, pero estaba pensando. El pensamiento es dulce, azucara los huesos de la cabeza y la cara, y las moscas gustan de su miel, tan impalpable y tan presente. Con ademán lento se espantó las moscas. ¿Por qué no podía estar simultáneamente en el charco del limosnero con los pescadores y en el corredorcito contemplando el entierro del alacrán que las hormigas acababan de retomar en peso? Era una limitación solo subsanable con el pensamiento, porque podía estar allí pensando que estaba allá, a la orilla de las aguas batidas por el viento, aguas con olor a metal y sabor a tierra de siembra. Mientras tocaba los pilares, veía el monte transformarse en agua dormida entre los bananales de hojas afiladas como grandes navajones, enormes ceibas y tunales espinosos. Y si estuviera allá con los pescadores, pues estaría aquí en su corredorcito, con solo pensar en la pared, los pilares, el techo, las monedas, los aparejos. Ni las mariposas ni el entierro. Una que otra hormiga extraviada. Solo él seguía allí presente. Sí, pero para estar presente en su corredorcito tenía que estar ausente de otros muchos lugares. Se pasó las manos por la ropa. Era él. Estaba allí presente, pero ausente de tantas partes. Eso sí, con el pensamiento podía estar aquí y allá, donde quisiera. Se marchó del corredorcito a pasos quedos para que creyera aquel pedazo de casa que se quedaba allí presente. Capítulo 4. Los ojos de ceniza de brasa vieja, más ceniza que carbón negro, se apoyaba en un bastón nudoso para ir por los gallineros, amaqueando el cuerpo de humo sobre las piernas en horqueta, bajo, enjuto, zambutido, la cabeza entre los hombros, las orejas casi tocándoselos. ¡Qué señor tan viejo! Se le ahogaba la palabra cuando farfullaba historias de ahogados. Por casual secaran el charco del limosnero, se encontraría un cementerio abajo. Así decía. Un camposanto sin cruces, esqueletos lavados, pulidos, el pelo verde, los ojos sin ojos. Los echaron allí, piratas capturados. Cortaba una hoja con la mano temblorosa, la deshacía como un gusano entre los dedos y la olfateaba. A veces señalaba con el bastón hacia lo alto, alguna fruta en un árbol, alguna nube en el cielo. ¡Qué señor tan viejo! Ya no era, había sido. Hay un momento en la vida en que se empieza a decir fui. Nombre, edad, todo se esfuma. Se quedó viéndolo pasar apoyado en el bastón. Temble, temble. No pasó de largo. Se detuvo. Una rajadura sin dientes le desarrugó la boca. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. Los viejos, cuando ven a un niño, al solo poner los ojos en él, le preguntan cómo se llama. Los nombres. Esa pobre orientación.
Hijo, nieto, sí, nieto. En la punta de la lengua tenía su nombre y apellido. Los dijo seguido en un obsequioso «para servir a usted». El viejo sacó un pañuelo de la bolsa de su chaquetón, tenazas de hueso y cartílagos en sus dedos. Una bolita de miel blanca pegosteada al pañuelo. La despegó poco a poco y se la llevó a los labios. Y siguió viendo y viendo las cosas, la mano en el bastón, la cabeza muy hundida entre los hombros, menudo, huesoso, sin seguridad. ¿Tú no querías, bolita? El tú, 20 leguas a la redonda, no había quien hablara de tú. El charco del limosnero, Camposanto sin cruces, el corredorcito parte de la casa hundida, las monedas, los piratas. Se tragaba sus pensamientos frente al abuelo, y como otras veces, más por tocarlo que por ayudarlo, le tomó del brazo. En su contacto tal vez adivinaba el misterio que rodeaba aquel mundo de su infancia. Pero, ¿qué podía transmitir a sus dedos aquel brazo quebradizo? El anciano guardó el pañuelo oloroso a perfume marchito, y al final del paseo tomaba asiento en cualquier parte, en una piedra, en un tronco, y se dormía en plena mañana, bajo el sombrero de fieltro ya sin forma, largas y finas guedejas blancas sobre su nuca, chupándose los carrillos como si saboreara en sueños la bolita que se la había acabado. El bastón suelto entre sus piernas arqueadas, lejos la mano caída al final del brazo y un pie cerca del otro. Por el monte, después de un gran rodeo, él asomaba al corredorcito, ojeándolo a distancia, igual que si tratara de sorprender a un enemigo. Esta vez se arrojó de pecho al suelo. No era un enemigo solo, sino varios bandoleros. Y avanzó arrastrándose, codos, rodillas, pecho. El monte en guerra, al asalto. Ya era suyo el corredor lleno de bandidos. Los desarmaba con su audacia. Huían. Algunos presentaban combate. Pim, pam, pum. Liquidados. Un caballo. La sombra de un caballo de aire entre las ramas. Una vuelta a la tierra en redondo, persiguiéndolos para volver allí, al corredorcito desconfiado, mohoso, pantomimo. ¿Por qué se dormía el viejecito? ¿Por qué no le contaba? ¿Y tú querías, bolita? En su voz gastada había un dejo de familiaridad viril y tierno. Los pescadores hablaban de fuentes ocultas que alimentaban el charco del limosnero, y un río subterráneo que servía de desaguadero, uno de esos ríos que con los terremotos salen a la superficie como serpientes de lodo. Los culebrones de que hablaban las criadas. Un culebrón de esos debe de haber pasado por la casa antigua, y adiós gente, adiós animales, adiós árboles, adiós caminos. Solo quedó el corredorcito. Se volvió para buscar en el horizonte la exacta dirección del charco del limosnero. ¿Adivinaba lo que había pasado o lo estaba inventando? Un trecho de corredor perdido donde no existían otros corredores y que no servía para nada. Cuartos oscuros habitados por sabandijas, arañas, alacranes, unos barriles con formas de barriletes de 8 lados, llenos de monedas, una laguna que dicen que fue lago, el viejo dormilón que hablaba de tú. Sus dedos animados de repentina nerviosidad atenazáronse sin poder agarrarse, entrelazarse. Hasta el pensamiento le faltó en aquel momento de ahogo, antes de dar el salto hacia el misterio, antes de establecer la relación existente entre aquellos materiales con un pasado que había quedado vivo sobre esas tierras, pero del que nadie hablaba. Levantó la cabeza. Las realidades misteriosas, el pasado palpable en lo impalpable, presente en lo que no se tocaba, en el aire que respiraban, en el agua que bebían, en las raíces de los árboles gigantes, en los esqueletos del cementerio sumergido, en los ojos del viejo que cabeceaba de muerte en un sueño dulce. En la carne sentía como codornices, trechos de su cuerpo que se quedaban temblando bajo sus ropas interiores. Algo así como ríos de cosquillas afluentes de su persona. Ríos secretos que alimentaban su secreto, el gran misterio. Estaba como siempre inmóvil en el corredorcito, de pie o sentado, la espalda apoyada en la pared o en un pilar. Capítulo 5. Sestió un hogar caminante en el corredorcito. Una muchacha pestañuda, blanca, con el pelo rubio verdoso color de nance,
Le llamó para arreglarle el cuello de la camisa. Le llamó por su nombre. Sabía cómo se llamaba. Los quehaceres domésticos de familias de posadores que llegan y se van después de una noche no pasan de los oficios momentáneos. Apenas si extienden una que otra sábana de colores por el suelo para que los más viejos estiren el cuerpo. Medio sentados, otros hablan por hablar. Las mujeres se ocupan ayudadas de sus hijos de juntar fuego para calentar café y tortilla. Se dejó arreglar la camisa. Luego la muchacha le pasó la mano por la espalda y lo atrajo hacia ella, que estaba inclinada para pegarle el cachete en la frente. Una tibia alegría se le regó por el cuerpo. Escondió los ojos y le dio las gracias con un como pujidito, algo inarticulado. Pero tras acariciarlo con el cachete se lo llevó de la mano. Asomaron lejos del corredorcito, después de andar por el monte adivinando caminos. «Trae al muchachito vos, Ildefonsa». Se volvieron ambos al mismo tiempo al tocarles la voz de un señor de estatura mediana desaparecido en una gran camisa de cuero, el sombrero aludo, a la muñeca el chicote y en la boca un puro encendido. La muchacha se apagó. Un guacalazo de agua helada sobre su ternura. Le soltó la mano, encogiéndose entre risa y llanto, botadas las pestañas sobre sus cachetes blancos. Y volvieron todos, los tres al corredorcito. Cestearon y siguieron. Unos cuantos leños medio quemados, regueros de baba espumosa de café hervido sobre el enladrillado, ceniza rasguñada por las tortillas de maíz, duras como uñas y vago olor a cecina. Pero el corredorcito estaba igual. Lo observó y estaba igual. ¿Por qué no les dijo que él era el dueño? Se los debía gritar ahora que se iban alejando por el fondo de la cañada. La Ildefonsa, el de la camisa de cuero, los chuchos huesudos y chelones y la demás gente. Solo los perros se dieron cuenta de... ¿De qué se dieron cuenta? A puros tirones, arrastrándolos de la soga que traían atada al pescuezo, los hicieron subir al corredor. No querían. Se clavaban en el suelo con las uñas de las patas delanteras, erizados, y no tuvieron paz ni sosiego atados a los pilares del corredorcito. Se dieron cuenta de todo lo que pasaba secretamente en aquel estrecho rincón entejado y abierto de la pared al monte, al horizonte migajoso de nubes. No aullaban, pero enseñaban los dientes a cada escalofrío de miedo. Sí, allí estaba el alajado, nombre que raras veces pronunciaban los pescadores, la gente de por ahí. El alajado. Sacó los ojos de la presencia forastera. Aún veía a los canes a punto de arrancarle los pilares a su propiedad de suyo ruinosa. Una mancha blanca rumiante le penetró en la carne con suavidad de humo. Olor a nance. Se alejó del corredor. Gesticular, gritar, deshacerse de la loca que se lo había robado de la mano. Ella, como los perros, también se había dado cuenta de la presencia del alajado en el corredorcito, y por eso se lo llevó de allí para buscar por el monte salidas posibles al misterio. Puertas que los que no se fugan cruzan una sola vez. Ventanas que los suicidas apenas y rozan al arrojarse a la calle como ángeles. Salió con él en son de juego por escapar ella y no verle la cara al alajado. Ildefonsa. El nombre era de loca. La llevaban por caminos y caminos para que se curara andando. Las familias en que hay locos debían volverse nómades. Paso a paso recorrió el corredorcito. Todo seguía igual. Superficies, líneas, distancias, materiales, universos, purísima luz, las moscas volando bajo, sus pasos resonando en los ladrillos. Ildefonsa. Él habría dado a ojos cerrados todas sus monedas encenizadas por aquella loca. Pero ¿cómo iban a vendérsela? ¿Cómo iban a deshacerse de ella por unas cuantas monedas si la llevaban de brújula, adelante, entre perros atados a las sogas, la nagua enroscada a la cintura, el pelo amarillo llovido sobre los hombros gordos y la espalda y los pies blancos, blancos? Una caña de azúcar. El jugo dulcísimo entre escupidas de saliva con sangre al herirse las encías en las flautas astilladas de la cáscara de marfil morado. Se reponía de sus negros pensamientos en el gozoso sabor de la caña. Rasgaba primero la cáscara a dentelladas,
para después de incisivos y colmillos hundir labios, nariz, mejillas y barba en la caña que masticaba hasta arrancar el pedazo. Pedazo arrancado era molido en sus quijadas de rumiante busca que te busca, la última gotita de miel. Avaro de dulzura no dejaba al infeliz bagazo más que su sed. Y esas últimas gotitas eran las más ricas, por escondidas, por no haberse entregado pronto. Con lentos ademanes se espantaba las moscas de la cara, enmielado hasta las orejas. El corredor, la pared y del otro lado... Pero ahora estaba en el corredorcito comiendo caña dulce y no tenía ganas de pensar. Capítulo 6. Un palomo pechugón golpeaba a las palomas. Pluma celeste, pico rosado. Carambola de amor aquí, carambola allá. Las palomas, entre coquetas y sufridas, corrían, revoloteaban, cucuruqueaban. De un estanque en que se daba de beber a las bestias, agua con nadado de patos, se derramaba el líquido. Tardaban en cruzar en anchuroso patio los que hacían el trajín de la verdura, la carne, el pescado, las gallinas, la leña y el carbón para la cocina. Los patachos, las vacadas de la leche para la caza y familias de cerdos, regábanse en aquel gran espacio del tamaño de una plaza rodeado de portales. Una plaza con una sola entrada. Señores de espuelas, botas de montar hasta las rodillas, sombreros de copa apedreada y ala grande, pañuelos al cuello, se perdían por una puerta de piedra guardada por una imagen de Jesús desnudo, sentado en un banquillo, con una caña en las manos lastimosas de sangre y corona de espinas. En las mañanas ardía un candil ante la imagen, devoción de alguna de las criadas. Una gotita de oro se quemaba de día y de noche ante el irrisorio rey. Si encontrara en el corredor, en su corredorcito, la más mínima abertura para espiar tanto misterio, una rendija en la que solo cupiera un cabello. La buscaba en la pared, en los pilares, en el piso, en el techo. Por la pared hendida daría su ojo a una alacena con las alhajas de su familia de alajados. Balanzas de pesar polvo de oro, cubiertos de plata pesados como lingotes, algún listón manchado de sangre, más bien lacre, medallas, tecolotes disecados, clavos grandes, calaveras y armas. Y si la rendija estuviera en el pilar, daría un agujero con una llavecita oculta. Se pegaba al pilar achatándose la nariz para acercar el ojo lo más posible, mientras imaginaba todo lo que abriría la llavecita. Una frase de los pescadores le revoloteaba en la boca y hasta hizo distraído ademán de espantársela, como a una mosca. El camino del alajado fue de laja negra. Nació de luto. Vivió de luto. Desapareció de luto. Ninguno de los pescadores se atrevía a decir si había muerto. Desapareció. Y ese era el temor. El que desaparece puede volver. Los que desaparecen se borran cierto tiempo de su casa, de las cosas, de sus gentes, de los amigos, de los espejos solitarios. Se sabe de ellos porque pueden regresar, posibilidad que los mantiene de cuerpo ausente entre todas las cosas. Están ausentes y presentes. No están y están por no ser extraños a los que con ellos vivieron y se quedaron. Su presencia es un recortado vacío de su forma entre los contemporáneos. Si regresan, ese vacío se llena de nuevo, se llena con ellos que son ellos y sus recuerdos. El camino del alajado fue de laja negra. Nació de luto. Vivió de luto. Desapareció de luto. Desapareció. Los pescadores le hacían un afirmado tan raro a la voz, como si expresaran o quisieran expresar con el desapareció algo más que el haber partido sin dejar huella alguna, el haberse marchado con todos y con todo, con sus amigos, con sus mujeres, con sus sirvientes, con sus enseres de casa, con sus caballos negros, con sus joyas de luto. ¿Murió? ¿Murieron? ¿Quién sabe? ¿Se fue? Se fueron llevándoselo todo y todos juntos para no quedarse en ausencia presentes. El que se va o se muere dejando quienes le recuerden, quienes lo sigan sintiendo vivir con ellos,
No se ha ido del todo, ni se ha muerto definitivamente. Seguirá yéndose y seguirá muriendo con todos sus parientes, amigos y conocidos que después de él se sigan marchando o muriendo, hasta que se hayan ido y desaparecido todos. Y eso pasaba con el alajado. Cuando los pescadores decían desapareció, faltaba que se fuera de ellos para que desapareciera totalmente. Rendía culto al mal ladrón. En su calvario, en lugar de Jesús, colocó la imagen de Gestas, a la diestra Dimas y a la siniestra Jesús. Hace mucho tiempo en el corredorcito se encontraron unos papeles amarillos con oraciones al mal ladrón. En su corredorcito, allí donde estaba. Las telarañas se vidriaban con la joyería de las primeras lluvias, seguidas de fulgurantes alumbrones. En los más visibles sitios el ojo no descubría esos hilos de araña hasta que los combaban con su peso ínfimo las gotitas de las lluvias invernales. Y este evidente aparecer de diamantes, donde no se veía nada antes de alumbrar el sol, alimentaba su esperanza de encontrar la rendija para penetrar al interior de lo que ahora solo era superficie inescrutable, repello de pared vieja, madera de pilar apolillada. El alajado desapareció hacia el interior de las cosas para seguir presente en esa gran libertad de las materias oscuras. Seguía viviendo allí con ellos, seguía de rodillas ante el mal ladrón y degollaba piratas. Lo que urgía era una rendija en el pilar por donde sorprender su existencia entre las especies ciegas de gusanos que abren túneles en la madera, o en las piedras de la pared que el agua del invierno perfora gota a gota, o en la ceniza de los barriles de monedas, o en las habitaciones de la casa grande, podrida de goteras, bajo la tierra, entre las tumbas sin muertos, o en el charco del limosnero. Una rendija. Una rendija. Capítulo 7. El aguacero sorprende, aunque esté para caer el agua del cielo carbonizado. Junto a las viviendas sin gente, los árboles y los animales. El corredorcito se oponía al aguacero con su techo de tejas que bajo la lluvia simulaban plumas de gallinas mojadas. Y allí se refugió, derrotado y sonriente, tras soportar el comienzo del chubasco que le sorprendió a medio patio y que al fin le hizo correr. Las manos en los bolsillos del pantalón, el cuello del chaquetín levantado, el sombrero hasta las orejas y los zapatos como albóndigas heladas. El naufragio del capitán Sopas. Las manchas de los árboles, verdes globos cautivos, sueltos globos las nubes también formando manchones, nadaban en la oscuridad luminosa del aguacero entre nervios de cielo que se alumbraba con la tempestad, como al dolor de muela le alumbraba en la cara filamentos nerviosos entre el hueso, la carne y el ojo adolorido, parpadeante, a punto de saltársele. Apretó la espalda en la pared dura y helada. Contagiarse de lo inanimado para no sentir más el dolor de muela. La lluvia lo azotaba oblicuamente. El corredor sostenido apenas por los 3 pilares amenazaba con cerrarse como un paraguas, mientras el capitán Sopas, empotrado en la pared, hosco, medroso, con impensados movimientos de patas de rana en la muela que le dolía a cada descarga eléctrica, echaba de menos la casona grande, donde, tras cerrar las ventanas para salvar los cortinajes, las alfombras, los muebles, lo andaría buscando una servidumbre fantasmal de indios con trenzas. Se le durmieron los ojos de Bergiover. El dolor apagado bajo el cachete. Sin estar dormido sintió los ojos con sueño de Bergiover. Sacó las manos heladas de los bolsillos y frotóselas en la cara para despertarse, cuidando de no hacerlo muy fuerte, donde la muela también se le había quedado dormida. No se detuvo. Saltó desde la borda de la nave para salvar un charco y por pedregales lavados y trechos de camino lodoso, entre cercas caídas, ovejas sin pastor, bueyes echados, mulas y ovidas, llegó a donde el viejo del bastón dormía con los ojos abiertos. Lo vio del todo cuando lo tuvo en los brazos, la mano aún con el bastón, para alzarlo del suelo y cargar con él, más arrastrándolo que cargándolo. No pesaba. Hueso y pellejo, pelo y ropa. ¿A dónde llevarlo? Al corredorcito. Era suyo y allí estaba llevando a los sobrevivientes del naufragio.
Enterraba los pies en el lodazal para no caer con el viejo, preso por momento en el cañamazo de la lluvia que al espesar sus hilos lo inmovilizaba. El viento rompía las cristalerías y le daba paso. Ganó el corredor. El viejecillo no despertaba. Los ojos abiertos, fijos. Estaría soñando. Ya saldrían los criados de la casona en fila india a buscarlo, y sueltos como ratas blancas irían por todas partes, descalzos, gemebundos, arremangados los calzones, las camisas húmedas pegadas al esqueleto. Y si no lo encontraban, entrada la noche, al escampar el agua, volverían con hachones de ocote encendidos en llamas locas hasta dar con él. ¡Viejo maldito! Detrás de las ventanas, resguardadas de la tormenta, las criadas gordas como el caldo mantecoso le aplicaban tizón. Saber pa' qué está vivo. Pa' nada. Ni se muere pa' ser alma del camposanto, ni revive del todo pa' manejar sus cosas. Y cegando los vidrios con su aliento seguían las viejas. Antes que es el primer muerto que se va a ir al camposanto a ocupar lugar en el sepulcro de ellos. Tuvo razón el señor alguacil cuando lo sacudió para volverlo en sí. Aquella vez de los indios que eran como sapos arrugados, todos ancianos reclamando sus tierras. Papel fojeado, sellos de lacre como mataduras y el camino de los tesoros. No lo encontraron. El aguacero a ráfagas y la noche oscura les apagaba el ocote mojado. Encontraron el bastoncito y el suelo rasguñado. Se lo llevarían los sopes o lo arrastraría la corriente, coloradito como camarón con las barbas chivas. Las criadas se santiguaban. Todos los de aquella casa desaparecían. Don dejó la mesa puesta. Don la cama ya hecha para acostarse. Uno de todos el salón lleno de invitados. Las puertas abiertas, por si regresaban, forraje en las caballerizas por si volvían montados, pues la mesa con platos colmados de frutas y pasteles por si venían con hambre, el vino en las copas para los que vinieran con sed, sed de irrealidad y sed de la garganta, y las camas listas, tibias, mullidas, con la ropa de lino limpísima, por si volvían cansados de no estar en su casa. Todo dormía. En el cielo nocturno, allá muy lejos, empezaba a subir la luna, entre montañas de nubes. Como si regresaran del sueño, la servidumbre fantasmal de indios trenzudos y criadas de carne de caldo gordo alcanzó a oír pasos en el zaguán. Pasos con eco. Sabido es que los pasos de los muertos no producen eco. ¿Quién sería? ¿Quién regresaría a esas horas allí donde jamás, nunca, nadie regresó? Capítulo 8. Volvió a la casa grande desde el corredorcito con un bulto que pesaba como una pequeña araña mojada por la lluvia, echado por sus brazos contra su pecho palpitante. Al cruzar el portalón de piedra desnuda, abierto siempre de par en par, después de un estremecimiento que parecía de ser vivo, el viejecito se quedó rígido, y de poco sirvieron los pañuelos embebidos en agua florida que un criado puso sobre la frente del abuelo, abarcándole las sienes, y de poco el masaje que le dio en las manos de dedos tiesos como astas, en las que flameaban las 10 banderitas de carey sucio de sus uñas largas. Otro criado iba cerrando apresuradamente las ventanas. Era su oficio, su sola ocupación, abrir y cerrar ventanas. Una por una, muy despacio, con grandes ademanes, más bien acatamientos al desdoblar cada hoja de madera preciosa y extenderla sobre los cristales. El dueño del corredorcito se sacudió las manos, como si hubiera cargado un poco de tierra húmeda, y salió. Se le murió en el corredor. Ya estaba muerto cuando lo recogió. Murió ahogado. Murió de frío. Murió de viejo. Se quedó con la cruz hecha para santiguarse, largo rato, ya subido en su cama, pensando que el viejecito se habría salvado si en lugar de acarrear con él al corredorcito, jugando al capitán Sopas y a los náufragos, lo trae directamente a la casona donde los criados desdentados y trenzudos lo habrían arrebatado de la muerte con infusiones, botellas de agua caliente, frotaduras de humo de trapos a medio quemar y oraciones ronroneantes. Se levantó de la cama, temeroso del silencio, y sin hacer ruido con los pies descalzos buscó la alcoba en que habían acostado al viejo abuelo.
La lluvia seguía llorando fuera. Después de una larga tregua en que escampó y salió la luna, se la oía circular acongojada por los canales y alcantarillas de la casa que recogían el agua de los techos. Nadie. Encontró la cama en que habían acostado al abuelo, pero solo la cama. Las ventanas abiertas. Las luces en los candelabros, llama sumo que llama. Cerraba los ojos y lo sentía allí. Abría los ojos y no lo encontraba. Deshizo la cama. Sábanas y colchas, almohadas y almohadones cayeron al suelo. Buscó debajo. Nada. Nadie. Cerraba los ojos y lo sentía allí cerca. Abría los ojos y no lo encontraba. Pintó el día. Nunca se había vestido tan ligero. Pisoteó el camisón, oscuro, fantasmal. Camisa, calzoncillo, pantalón, medias, zapatos, listo. En el comedor, sobre la mesa, los cubiertos de plata maciza al lado de su plato y su taza de porcelana con ribetes dorados. Ahora que faltaba el viejecito, se daba cuenta que siempre había desayunado con él. Mientras se lo tuvo enfrente, nunca se fijó en el abuelo, que ahora veía cerrando los ojos y recordándolo. Tomó su servilleta para desdoblarla. La servidumbre empezó a moverse. Al entrar una criada que traía café y la leche en sendas jarras de plata, la preguntó por el viejecito, que todos los días desayunaba con él. La sirvienta, sin alterarse, palabreó. Por el señor pregunta. Desapareció. En esta casa todos desaparecen. Apartó el café con leche sin siquiera probarlo. Solo el humo caliente y sabroso le llegó a la cara. Dejó la servilleta que cayó al suelo y bajó corriendo por las escaleras resonantes en busca de los pescadores. Los interrogaba y todos le respondían con una mirada vaga, lluviosa. Pero, ¿no les sorprende?, les decía, la desaparición de aquel hombre. ¿Qué es eso de desapareció y desapareció? Un pescador contrahecho preparaba cebo para los anzuelos. Las moscas no le dejaban paz, atraídas por el tufo de las vísceras que aquel iba partiendo en trozaduras. Unas moscas heladas que caían de golpe y no levantaban fácilmente el vuelo, pegadas a la sangre, a los boces, a las tripas. Zurilo, así se llamaba. Así lo llamaban, Zurilo. A veces comía de aquellas vísceras crudas, hediondas a muerto. Zurilo se le quedó viendo entre risa y risa. ¿Qué le podía preguntar al infeliz aquel, ni a los otros, ni a nadie? Desapareció y desapareció. Algunas gentes de los alrededores llegaban a encargar pescado, adelantando dinero a los pescadores. Unas monedas muy parecidas a las suyas, a sus dineros de los costales de ceniza. La casa, por el lado en que no había edificios, daba a campo abierto. Una llanada extensa donde varios hombres plantaban una carpa sin pedir permiso alguno a los propietarios del terreno, porque no encontraron en aquel caserón deshabitado y habitado a quien dirigirse para obtener la autorización, dado que los criados les informaron que los amos no estaban, pero que volverían. Mientras los pescadores bajaban por la cañada al charco del Limosnero, los del grupo de la carpa, hombres y mujeres que fueron llegando, hombres picados de viruelas unos, otros con barbas, bigotes y cejas negras color azabache, y señoritas de tacones del suelo al cielo, o señoras con peinetas cuajadas de pedrería, fueron extendiendo la carpa por el suelo, sobre la grama, como el pellejo de una gran bestia blanca, listas las herramientas para agujerear los lugares en que irían los mástiles centrales, los postes laterales del alrededor y los de los soportales de las gradas para los espectadores. Un sirviente, el mismo que le recibió al viejecito anoche, vino a buscarlo. Salió de entre las jaulas de animales hediondas ameados que apeaban de carretones de cama baja y ruedas altas. La novedad era el circo, sus grandes cofres llenos de vestidos, la amistad sobrepuesta entre cirqueros y vecinos, canturreos, dicharachos, la erección de los altos mástiles en los profundos agujeros, la piedra para firmarlos, traída de lejos, en el llano no había piedras, la ida al charco del Limosnero con los caballos amaestrados para bañarlos, menudos, crinudos, inteligentes, un tigre que pasaba horas enteras en movimiento. Doncito, le quieren hablar. Acercóse a decirle el criado. El muerto o desaparecido fue lo primero que él pensó,
y no echó a correr porque aquel trenzudo barbilampiño le señalaba en ese momento a un hombre bigotudo, cejijunto, con pelos en las orejas, muchos anillos en los dedos, una cadena de oro en el chaleco atigrado y pipa de terracota. Le sorprendió que el que hacía de cabeza del circo le quisiera hablar. «Vamos a su casa», dijo el bigotudo, patilludo, dejando a los cirqueros afanados en el trabajo de alzar la carpa que ya subía como un globo hasta las puntas de las lanzas que formaban el primer círculo, el más bajo, para luego, mediante poleas, argollas y cuerdas, izarla hacia los mástiles más altos, aquellos donde los trapecistas se vuelven ángeles. Al llegar a la casa, el jefe del circo esperó que tomara asiento en un sillón de alto respaldo y largos brazos revestidos de almohadillas de seda, traído por el criado. Dejó que subiera los pies a un cojín de terciopelo con borlas doradas en los 4 extremos. «Me indicaron», dijo aquel con la pipa humeante en la mano cuajada de anillos, «que desde anoche es su merced el dueño de todo esto, por haberse ausentado el abuelo, y como a dueño y alajadito, le pido permiso para instalar el circo». Capítulo 9. El alajadito se oyó nombrar por primera vez alajadito, cuando cortando la persona edentina a cosmético y caspa del que hacía cabeza del circo, después de darle permiso para instalar la carpa, fue por las galerías hasta el oratorio del mal ladrón, donde se detuvo como a contar los reclinatorios, las lámparas de plata que ardían en nevado silencio de luz blanca, los ventanales, para luego volverse a descender grada a grada hacia el patio. «¡Alajadito! ¡Alajadito!», así le llamaban al ir pasando. ¿Quién? No sabía quién. Alguien escondido en las cosas. Hurtó su presencia a los del circo, ahora atareados en izar la carpa a lo más alto, dibujados como hormigas en el inmenso llano, y dirigióse apresuradamente al corredorcito, donde, al llegar, se sintió protegido por el alero, la pared, los pilares, el monte, aparentemente solo, pues ya se sabía que, en verdad, su corredor estaba poblado por familiones de ratas, cucarachas, alacranes. El recuerdo del naufragio lo distrajo. Reconstruir mentalmente, en el lugar de los hechos, todo lo ocurrido, hasta hacérsele palpable el viejecito con peso de muñeco. ¿Murió bajo el aguacero? ¿Murió en el corredorcito cuando él lo rescataba? ¿Murió en su cama? No, desapareció. Limpióse de la frente un hálito oscuro. A pequeños empellones lo sacaba el corazón fuera del corredor, a la intemperie en que se oía nombrar alajadito, que era como llamarle pequeño fantasma, futuro desaparecido, porque los alajados, todos los alajados, absolutamente todos, desaparecieron igual que el abuelo. El ambiente se oía poblado de voces guturales de improvisados mandones, aullidos de animales presos, risas de mujeres, canciones tarareadas y músicas de bandas en reposo. Solo el corredorcito le permitía mantener una presencia anterior a todos aquellos ruidos extraños, mezclados al ir y venir de la gente de los alrededores, noveleros que andaban curioseando las instalaciones del circo y preguntaban cuándo era la primera función. Haber dado autorización para que instalaran el circo atrás de la casa, primer acto de su poder de alajadito, halagó su orgullo. En el pecho guardaba una joya antigua que daba luz en la sombra y se oscurecía en la luz. De día azabache, de noche diamante. La alhaja de los alajados. Resbaló su mano enguantada de piel de venado por su traje negro, sin más adorno que los botones negros, y se vio los zapatos negros y recordó que el criado le había dado antes de salir de casa un sombrero negro. Sin tener a quien comunicar sus pensamientos, él mismo se dijo lo que hablando a solas parecía contar a otro. En casa no existe la muerte. De ninguno de mis parientes he oído decir que haya muerto. Última enfermedad, heridas, accidentes fatales, agonías largas, testamentos, entierros, lutos jamás se conocieron en casa. Desaparecían. Mis parientes desaparecían. Nadie supo ni pudo decir cuándo estaban para marcharse, si se iban de casa definitivamente. Ni anuncio ni preparativo alguno. El caballo, las armas y el camino. Y siguió conversando igual que los pescadores al final de las jornadas en que han pescado poco. Casual se quedara sin agua el charco del limosnero.
Se vería un inmensísimo barranco y al fondo de la gran hoyona un cementerio, un camposanto sin cruces. Esqueletos lavados, brazos y piernas, mano y pies en actitud de nadadores. El pelo verde, los huesos pegajosos de líquenes. Ya una vez, en una atarraya salió un esqueleto. Creyeron que era un pescado cuando lo alzaron a la barca, pues entre los huesos tenía carne de engrudo escamoso. El que lo pescó por poco se accidenta del susto. Soltó la atarraya con todo y muerto, y los demás, antes que cayera en la barca, echaron mano a los remos para alejarse sin ver atrás. Estiró el brazo que había doblado sobre su rodilla para sostenerse la barba, con la barba la cara, con la cara el pensamiento. Si solo fuera lo de los desaparecidos, lo del camposanto en el fondo del charco del limosnero, el agua con olor de mineral y siembra, el viejecito que murió en sus brazos y desapareció después, los criados vestidos de blanco, camisolas y pantalones que eran como fundas de fantasmas lampiños y con trenzas. Si solo fuera eso, pero ahora se agregaban los volatines, los payasos. No debió dar permiso. Todos los del circo que andaban por el monte buscando raíces comestibles, después de instalar la carpa. Era un gozo saborear los pequeños tubérculos como paladear la transición dulce y lenta de la vida que pasa de tierra a vegetal. Otros con sabor a arenisca y lluvia. Por esos montes anduvo él de la mano de Ildefonsa, mano de raíz con dedos, y se acercaron a muchos árboles a contemplar los frutos. ¡Cuánto azúcar de trino! Solo el azúcar, porque los pájaros se alejaban temerosos de los pasos de la loca. No la recordaba bien. Era otra la Ildefonsa que formaba su memoria. La verdadera se fue. También desapareció. La que él recordaba era como uno de los muertos de la laguna, de los que salían de noche a bañarse en el plenilunio color de Nance. Alguien venía hacia el corredorcito. Se escondió antes que le vieran. Debajo la camisa le saltaba el corazón. Era Zurilo. Los pies arqueados para afuera al final de las piernas cortísimas, los brazos muy largos, la cabeza en pico hacia atrás, las orejas como cuernos y el mentón en punta muy pronunciado. En la mano traía una honda de pita armada de una piedra. Se detuvo en el corredor para orientarse en qué dirección andaban los del circo, pues se les oía por muchas partes, y tras un momento de atención, púsose en actitud de ataque. Levantó la honda dándole vuelo sobre su cabeza en vueltas y más vueltas, y al máximo de fuerza y velocidad, soltó uno de los lados de la honda para despedir al guijarro. Disparo a disparo. Zurilo pataleaba y se reía sacando dientes de un montón de arruga. Capítulo 10. Los criados lampiños y con trenzas vestidos de ceniza blanca, fantasmales. Las habitaciones de la casa alumbradas de noche y de día, puertas y ventanas abiertas de par en par. Los pescadores ateridos de fría agua metálica tendiendo como arañas las redes en el gran patio oscuro, tras volcar en bateas, troncos de árboles cavados, la platería del pescado grande y chico. Las sombras de los vaqueros que se apeaban de las fornidas cabalgaduras a santiguarse ante el mal ladrón. El ladrido de los perros corraleros. Las carretas de 2 ruedas que entraban rodando renco, borradas al despegar los bueyes y salir los carreteros, las pullas en alto sobre el hombro, silbando al frente de las yuntas hasta el estanque del patio, donde las echaban a beber agua todavía uncidas, los yugos en juego de sube y baja entre el buey que hundía el hocico en el líquido frío y el compañero que sacaba la cabeza para absorber y respirar el aire caliente. El alajadito asomó a una de las ventanas llevándose la nariz cosquillosa hasta la mano, igual que si hiciera un acatamiento para recibirse el estornudo. El espacio profundo color de corola, las nubes algodonosas, el incendio de perfume de caña de los trapiches. Paseó los ojos negros que parecían parte de su abotonadura de azabache, 2 botones móviles tras 2 ojales parpadeantes, hasta encontrar la carpa de circo en forma de tortuga gigantesca alumbrada por dentro, con una bandera azul desplegada en el mástil principal y banderines de colores verde, rojo, blanco, amarillo en los mástiles alrededor. Hormigueaba de gente. El debut, la primera función. Bolas de trapos empapadas en gas y sebo para que ardieran continuamente daban luz a la entrada principal. Cabezas de cristianos quemándose. Una fanfarria de trompetas, bombo y platos completaba, al lado de la puerta en que el público se arremolinaba,
la invitación llameante de los mecheros que soltaban escupidas de oro. Un payaso conversaba de dinero con el que vendía las entradas. Hablaba en serio. La seriedad del muñeco que ve lo que necesita tan cerca y tan lejos de su mano enguantada. De una de las bolas de trapo ardiendo, como de un colgante nido de gusanos de fuego, escapó una gran mariposa de humo, las alas en forma de tirabuzones al llegar el alajadito, conducido en su litera por sus criados de calzón y camisola de ceniza, que se borraron siguiendo el vuelo de la mariposa blanca. El cabeza de circo vino a saludarlo. Enseñaba los dientes de oro y quejábase de dolor de muelas. La neuralgia del debut. Música, maestro. El pensamiento del cabeza de circo que mordía la pipa para no gritar del dolor. Música, maestro. Se comunicó a los bandistas que uno tras otro, despertando de un sueño, acuerparon el pasodoble que silabeó el del pistón, cuyas manos sostenían fuera de su boca una gran dentadura de oro, en la que movía los dedos igual que garras, como si a él también le doliera aquel instrumento, solo que en lugar de punzadas eran chorros de sonidos calientes los que salían de aquel mundo de llaves manejables. Al compás del pasodoble fueron los bandistas a ocupar sus asientos al lado de la pista del circo, para amenizar la función y acompañar los números con música. Uno tras otro avanzaban en fila india, sin dejar de soplar a gordos carrillos, bañados por el relampaguear de los mecheros de trapo, gas y cebo. Si el cabeza de circo hiciera un buche de alcohol, tal vez él le aliviara la neuralgia del debut. De momento quema, pero luego adormece el dolor, siquiera para no rabiar durante la función. Le trajeron un vaso de aguardiente. No hubo alcohol, pero aguardiente es lo mismo. Sus dientes de oro tastasearon metálicos en el borde del cristal y con el enjuagatorio en la boca, temblorosos los labios, inflado el cachete del lado en que guardaba el líquido que empezaba a aliviarle, las orejas calientes, los ojos aniñados en lágrimas, se hizo atrás para dejar pasar a los arrastra los pies de los músicos que iban hacia la pista tocando el pasodoble. Los aborrecía, viciosos dragones haraganes, sentimiento que el dolor hizo tan agudo en aquel momento que no pudo disimular su rabia ni le dejó ver el peligro en que estaba al pie de una de las bolas de fuego. Peligro. No tuvo tiempo de pensar en lo que ya no era un peligro, sino un tremendo, un horroroso salirle de la boca chorros de llamas que le bañaban la cara. ¿Qué había pasado? Una de las luminarias de gas y cebo se desprendió sobre él. Al sentir encima la bola de fuego, el cabeza de circo quiso esquivarla, pero fue tarde, demasiado tarde. Su boca ardía igual que si su dentadura de oro se hubiera vuelto una gran llamarada. Corrió hacia el interior del circo por la pista, sin oír los aplausos, pues los espectadores creyeron que efectivamente aquella prueba abría el programa. Agitaba los dedos entre las llamas, como el pistonista y como el ángel en la trompeta del último día. Sonido con dientes que morderá a los muertos para que despierten, se vistan, se maquillen, se arreglen y comparezcan. Hasta ese día, en Josafat, volverá a tener el cabeza de circo sus labios, su cara, sus bigotes, sus cejas. El alajadito se levantó para aplaudir. Todos aplaudían, pero extravió las manos en el gesto. Junto a él había caído el cabeza de circo sin bigotes y sin labios, con los dientes desnudos en una risa de calavera fija. Sus dientes de oro, ahumados, enrojecidos, candentes, parecían reír con fuego, mientras los payasos saltaban sobre su cuerpo para apagarle las llamas, pantomima que el público aplaudía a más no poder. Una trapecista en malla color de rosa, sin saber qué hacer, por coquetería, subió a vagar por el espacio de un trapecio a otro y a otro y a otro, algo así como el alma del infeliz quemado, cuyos párpados empezaron a caer, quedándole entonces más desnuda la risa de oro sin labios. Al volver a la tierra, la trapecista sacó un pañuelito de su cinturón lentejuelado y enjugóse de las manos y la cara el sudor de la muerte que se percibe como zumbido de abeja sorda en el triple salto mortal. Se suspendió la función. Del otro lado de las jaulas en que se paseaban las fieras, electrizadas por el domador, pisaduras y bramidos que se derrumbaban, seguía agonizando el cabeza de circo lejos de su pipa de terracota, sin sus bigotes, la camisa rasgada y bajo la camisa, en el pellejo rojinegro del pecho, el vello rubio quemado, vuelto ceniza. Unos de pie, otros sentados, inmóviles o cambiantes de postura, a la luz de un quinqué, bostezo de vidrio que daba acabamiento.
Seguían los saltimbanquis igual que una familia numerosa. Gentes, monos, perros, caballos. Solo las fieras y los gitanos estaban excluidos, la prolongada agonía del infeliz don Antelmo Tabarini. Los bandistas callaban. Alguna culpa les cabía. Al pasar ellos tocando el paso doble ocurrió la desgracia. El del pistón, chato picado de viruelas, se rascaba las pulgas. Música en negrita que leía al tacto. Con las yemas de los dedos pulgar e índice apretaba las más panzudas de sangre, notas llenas, sin faltar las corcheas y semicorcheas, pulguerío de solfa sin pentagrama. Y pensar que el público aplaudió creyendo que se trataba del tan anunciado número del hombre tragafuego, personaje que contemplaba impasible la agonía de don Antelmo, limpiándose los dientes con un palillo de fósforo. El alajadito estuvo acompañándolos hasta el final. La hija de don Antelmo pidió permiso para colocarle a su papá unos bigotes postizos. Así lo enterrarían bigotudo como fue toda su vida. A falta de labios casi se los pegó sobre los dientes de oro. Los criados lampiños, trenzudos, blancos, se juntaron unos con otros para darse ánimo, temerosos de la ceniza de sus trajes, mientras con los pies desnudos escarbaban el panteón de la familia, donde, por voluntad del alajadito, reposaría don Antelmo Tabarini, con el privilegio de ser el primer muerto sepultado allí, porque de sus antepasados ninguno se dejó enterrar, todos desaparecieron, no era gente para podrir tierra. Capítulo 11. El alajadito imaginaba lo que creía que las criadas le callaban de sus antepasados, limpios de presente, vale decir personas siempre ausentes, siempre de viaje, siempre por desaparecer. La gracia pasajera que el nómada tenía y el sedentario perdió. Unos tomaron el camino sin regreso, paralelo a la muerte, para cortar con la familia, de la que solo se salvan los que se evaden, se mueren o se vuelven locos. Otros se quedaron vestidos de lutos por el pesar de lo cotidiano que convierte las migas de la sobremesa en arenas, la sal de la comida en lágrimas, el amor en fastidio y el reflejo de la lámpara hogareña en brocal de pozo sin salida. El alajadito los veía peleando con la parentela, con la servidumbre, con los muebles, con su sombra, como ellos, enlutada, vestida de negro de los pies a la cabeza, sin faltar aquel que reñía con su persona en los espejos, golpeándolos para destrozarse y borrar su imagen. Desaparecía. Se mataba en los espejos y tan real sentía su muerte que después andaba por la casa como ánima en pena, sobreviviente de su imagen deambulando por las habitaciones como fantasma. Pobre imaginicida. Le llamaban el azacuán por su traje de color negro amarillento, por su pelo ralo pegado a la redondez de la cabeza pequeña como peluquín de pluma y porque, como los azacuanes, emigraba en invierno de una habitación a otra de la casa, llevando su cama, su mesa, su silla, sus libros, fugas que coincidían con la cascada inmóvil de algún espejo hecho pedazos, agua de vidrio que los criados barrían como el granizo de las primeras lluvias. Ligero como el tiempo bajaba el azacuán el 13 de cada mes a medianoche desde su alcoba, en que era siempre pasajero, a encender velas de cera pintadas de negro, sobre las que brillaban más amarillas las llamas, ante la imagen del mal ladrón, crucificado para quien el cadáver es el término de todo lo del hombre que nace y termina en la materia por grande y poderoso que éste sea. Por tu muerte verdadera, perdona mis debilidades, clamaba el azacuán de rodillas ante el horrible crucificado. No puedo asomarme a los espejos sin creer que hay algo más allá de la realidad, pecado que te confieso arrepentido. No una, sino muchas veces te ofendí gravemente, pero te ofrezco, Padre, no asomarme más a lo que me finja caminos que no son los que tú proclamaste con carcajada de moribundo, cuando el iluso te ofrecía el paraíso. Y en voz baja, el aliento hediondo a tripas, la cabeza de Milano, temblequeante, posaba los ojos en la imagen del mal ladrón, al que veía formar el número 13, la cruz de corto brazo vertical, el 1, y el 3, el cuerpo retorcido del ajusticiado. Detesto a Lucifer, seguía, aquel tonto que rodó al infierno porque quiso ser Dios, y te adoro a ti, porque consciente de tu condición humana, reo de existencia amarrado a una cruz, rechazaste la oferta del celestial asilo, seguro de que eras lo que somos, solo materia. Y siempre en voz baja, en un menudo idioma retaseado entre los labios, proseguía el azacuán.
Y allí estás colgado, amarrado con el dolor espantoso de la muerte, la lengua de fuera como tu última blasfemia y el gesto del que se rebela contra las fuerzas ciegas del destino. La luz de la mañana, vidrio grueso, vidrio quemado al fuego y después martajado en polvo húmedo, rodeaba al enjuto imaginicida. Amanecía como en un inmenso espejo, en la infinita inmovilizada luna de un mundo azogado, y palpaba todo lo que había de cierto en su persona, sin quererse salvar más por ningún paraíso de aquella única realidad suya que era su cuerpo. No permitas que me pierda como imagen en el mundo de la fantasía. Enduréceme para que no salga de la realidad, de lo positivo, de lo material. ¿Por qué dejas que me aparte de tu ejemplo en lo ficticio? Mal ladrón, porque con tu actitud robaste ese mundo que no es de los que creen en él. Asaltante, que despojaste el reino de los espejos. Desesperado, vagando entre el arrepentimiento y la culpa, el azacuán clavó espuelas y se arrojó al charco del limosnero con todo y su caballo, y esta vez el agua no devolvió ni su imagen ni su cuerpo, sepultándolo en su espejo misterioso y dormido. Capítulo 12. Al terminar los funerales de don Antelmo Tavarini empezó la guerra entre los componentes del circo. Todos querían ser jefes. Murmuraciones, insultos, ataques nocturnos. Por último se declaró la lucha abierta. En las guerras domésticas usuales, los combatientes se defienden como pueden tras las columnas, los muebles y las puertas de los trastos de uso pacífico convertidos en proyectiles, o bien se encierran bajo llave en las habitaciones dejando al enemigo chillar y patalear extramuros. En el circo, la guerra era a campo raso. Los combatientes, en el inmenso espacio de la carpa, apenas si tenían para esquivar los golpes de los objetos más diversos que se lanzaban unos a otros, los entarimados de las gradas de la galería y los cortinados de la salida de artistas y entrada del público, pues en todo lo demás estaban mortalmente expuestos, y de no ser por la agilidad con que escabullían el bulto, desde el principio de la batalla campal rotas las hostilidades, habría habido más de un herido grave. Pero no solo el campo en que se combatía era distinto de las usuales guerras domésticas, sino las armas. El domador fuera de sí no conseguía que le obedecieran después de haberse proclamado sucesor de don Antelmo Tavarini. Anunció que soltaría las fieras si no le hacían caso. «De esa manera reconocerán mis derechos al gobierno», gritaba con la voz atrompetada, librándose de los proyectiles que los cirqueros le arrojaban a la cabeza, algunos con tal violencia que poco faltó para que le rompieran el cráneo siempre lleno de sus aventuras de cacerías en África. «Mi autoridad como jefe supremo, o las fieras y el látigo». En sonidos que se quebraban en zig-zag se oía restallar el látigo eléctrico, esgrimido por la mano medio cubierta por la bocamanga dorada del uniforme de gran gala. Ana Tavarini, hija de don Antelmo, se le acercó medio desnuda. En paños menores la sorprendieron las amenazas del domador, y simulando ponerse de su parte, al tenerlo cerca, mientras se metía las mangas de la bata, dejándose abrazar por aquel que creía llegados para él el poder y el amor al mismo tiempo, le arrebató la fusta y le clavó los dientes de fiera en una oreja, empeñada en arrancársela de raíz si no entregaba las llaves de las jaulas. Rojo de ira, ya violáceo y acárdeno, el pelo color cepillo de oro bronce, el infeliz histrión que había sido mordido por verdaderas fieras bramaba del dolor. Cada vez tomaba más cartílago el mordisco de la Tavarini, histérica, convulsa, pero no soltaba las llaves apretadas en los garfios de sus dedos. El payaso, Juan Zarco, se las birló en un santiamén y echó a correr perseguido por un negro largo y delgado como anguila, que al darse cuenta que el payaso se había quedado con las llaves, se le fue para encima resuelto a arrebatárselas y proclamarse jefe. Y lo consigue si Juan Zarco no le esquiva el cuerpo, corre por la pista y alcanza a subir a uno de los trapecios por una cuerda que al llegar a lo alto quiso recoger, pero ya tarde porque el negro que lo perseguía trepaba por ella velozmente. Sin esperar a verse acorralado, el payaso lanzó las llaves a otro de su partido, amigo de la Tavarini, que se hallaba detrás de las gradas de galerías, y se las reclamaba con enfáticos ademanes, gritos y más gritos.
El llavero cruzó el espacio de la carpa con tintineo de meteoro, o como si un triángulo de metal hubiera sido batido en medio de una orquesta de golpes secos y notas de cobres y cristales que se destrozaban. Dos bandos. El de Ana Tavarini defendía las llaves para evitar que el domador abriera las jaulas, y bajo esa terrible amenaza hubiera que aceptarlo como jefe máximo, apoyado por el hambre de las fieras. Presentían las desasosegadas e iracundas tigresas y el león, que estaban en juego su libertad y un banquete de cristianos saltimbanquis. Presentían o no, lo cierto es que se paseaban de un lado a otro como fascinadas, los ojos llenos de tristeza fría, avivándose el andar felpudo con los latigazos por los rabos. El domador, extenuado por la lucha con la desgonzada mujer sin huesos, toda ella inasible como una lengua en movimiento, se apretó la mano lívida a la oreja mordida que sentía tiesa y quemante, igual que si se la hubiera mordido, no la hija, sino don Antelmo Tavarini con su dentadura de brasas de oro. Las llaves iban y venían, y en lo mejor de la batalla apareció un mono en el cenit de la inmensa bóveda de lona, punto en que el mástil central sostiene todo, y a donde alguien desesperado lanzó el llavero para que nadie lo alcanzara. El mono se apoderó de ellas. Los combatientes quedaron paralizados, prontos a huir. Fin del lado 1.